Imagina que algo dentro de ti despierta justo ahora. No es coincidencia que estés aquí. La vida te está llamando a recordar quién eres, a romper el ciclo de la inconsciencia y a mirar más allá del ruido mental. Este audiolibro no es solo una guía, es una sacudida al alma. Cada palabra encenderá una chispa en tu interior, revelando el esplendor que siempre estuvo oculto detrás del miedo y la rutina. Prepárate para ver con nuevos ojos, para sentir con más presencia y para comprender que la verdadera transformación comienza en el silencio. No es mañana, es hoy. Antes de comenzar este audiolibro, escribe en los comentarios esta frase: hoy despierto mi mente y elijo ser consciente. Hazlo con intención, porque cada palabra que repites se graba en lo más profundo de tu subconsciente. Este simple acto no es solo un comentario, es una declaración de poder, una promesa contigo mismo, para iniciar tu transformación interior. Cuando escribes, estás enviando una orden a tu mente: despertar, sanar y recordar quién eres en realidad. Capítulo 1. Cuando el dolor abre la puerta de la conciencia. El dolor tiene una forma única de detener el mundo, de silenciar el ruido que antes parecía eterno. Es en esos momentos, cuando todo parece derrumbarse, que la mente se ve obligada a mirar hacia adentro. Nadie busca la introspección cuando la vida va bien, pero cuando llega el sufrimiento, cuando algo se rompe dentro de nosotros, la conciencia despierta, no porque lo elijamos, sino porque ya no queda otra salida. Lo que antes era automático, pensar, reaccionar, correr, fingir, de pronto se detiene. Y en esa pausa forzada, algo profundo comienza a hablar. El sufrimiento no llega para castigarte, sino para mostrarte lo que habías ignorado. Cada pérdida, cada decepción, cada caída encierra una lección silenciosa. Detrás del dolor se esconde una oportunidad. Comprender quién eres sin todo aquello que creías necesitar. La incomodidad es la puerta por la que entra la conciencia, aunque duela atravesarla. Cuando todo va bien, el ego toma el control. Cuando todo va mal, el alma toma la palabra. A veces, lo que más duele no es la situación, sino la resistencia a aceptarla. La mente lucha contra lo que es, creando una guerra interna entre lo que desea y lo que sucede. Pero si observas el dolor sin intentar eliminarlo, si lo miras con curiosidad en lugar de con miedo, descubrirás algo sorprendente: el sufrimiento pierde poder cuando dejas de huir. Es como una sombra que desaparece al encender la luz de la atención. El sufrimiento también desnuda la verdad. Te muestra quién está contigo por amor y quién por conveniencia. Te enseña qué pensamientos te destruyen, qué hábitos te sabotean y qué partes de ti siguen atadas al pasado. Es un espejo brutal, pero justo. Te hace ver lo que preferías no mirar. Y en ese reflejo incómodo se encuentra el inicio de la transformación. No es el dolor en sí lo que te cambia, sino la manera en que lo atraviesas. Cuando sientas que la vida te empuja al límite, no te preguntes ¿por qué a mí?, sino ¿qué quiere mostrarme esto? Escribir lo que sientes puede ser un acto de liberación. Poner en palabras el caos lo ordena. A veces el simple hecho de observar lo que duele con honestidad ya es una forma de sanación. El cuerpo habla a través de sensaciones, el alma a través del silencio. Escucha a ambos sin juzgar. Cada emoción que emerge tiene un mensaje que espera ser comprendido. Hay momentos en los que el sufrimiento se convierte en un maestro más sabio que cualquier libro. Te enseña paciencia cuando todo se retrasa. Te enseña humildad cuando la vida te hace caer. Te enseña empatía cuando descubres que todos, en algún punto, cargan sus propias heridas invisibles. Y también te enseña libertad, porque aprendes a soltar lo que no puedes controlar. Dejas de luchar con la realidad, y en ese instante nace una paz nueva. Aceptar el sufrimiento no significa rendirse, sino aprender a fluir con lo que la vida te presenta. Cada dificultad tiene un propósito, aunque al principio parezca incomprensible.
Y cuando lo entiendes, ya no pides que las cosas sean más fáciles, sino que tú seas más fuerte. Esa fortaleza no grita ni se impone. Se siente como una calma silenciosa que nada puede arrebatarte. Con el tiempo mirarás atrás y verás que los momentos más oscuros fueron los que más te despertaron, que las lágrimas limpiaron más que el agua, que las caídas abrieron caminos nuevos y que las pérdidas te devolvieron a ti. Lo que antes era sufrimiento se transforma en sabiduría. Lo que antes era vacío se convierte en espacio para crecer. Así, poco a poco, descubres que el dolor no destruye, sino que depura, quita lo superficial, revela lo esencial y te enseña a estar presente. Ya no buscas escapar del sufrimiento, porque entiendes que Él fue quien te enseñó a mirar. Y cuando aprendes a mirar sin miedo, el sufrimiento deja de ser enemigo y se vuelve guía. Es ahí, en ese punto exacto donde la herida se vuelve conciencia, que comienzas realmente a despertar. Capítulo 2. El ego como ilusión de separación. Desde que nacemos, empezamos a construir una identidad. Nos enseñan a decir yo, a defender un nombre, a definirnos por lo que tenemos o por lo que hacemos. Sin darnos cuenta, levantamos una estructura mental que se convierte en nuestra prisión más silenciosa, el ego. Esa voz que dice esto soy yo y esto no, que necesita ser vista, aprobada y tenida en cuenta. Pero esa voz no es quien realmente eres. Es solo una máscara creada por la mente para sobrevivir en un mundo que nos exige ser algo. El problema es que, con el tiempo, esa máscara se confunde con tu rostro, y olvidas que detrás de ella existe algo mucho más profundo. El ego vive de comparaciones. No puede existir por sí solo. Necesita un otro para sentirse alguien. Se alimenta de la idea de ser diferente, de tener razón, de destacar o de ser víctima. Siempre busca reforzar su historia personal, incluso cuando sufre. Si alguien te rechaza, el ego se siente herido. Si te alaban, se infla. Pero en ambos casos, tú te pierdes porque dejas de ser conciencia pura para convertirte en un personaje que depende de las circunstancias. El ego no quiere libertad, quiere control. Quiere asegurarse de que lo reconozcan, de que nadie lo contradiga, de que siempre tenga una posición en el escenario de la vida. Sin embargo, el verdadero despertar llega cuando te das cuenta de que no eres el personaje, sino el observador detrás de él. Cuando notas que puedes mirar tus pensamientos sin que te arrastren, que puedes ver tu ira sin convertirte en ella, que puedes presenciar tu tristeza sin dejar que te consuma. En ese instante, algo se separa internamente. La conciencia empieza a distinguirse del ruido mental. Y ahí ocurre la liberación. Ya no necesitas defender tu punto de vista, ni demostrar que tienes razón. Simplemente ves cómo el ego intenta hacerlo, y sonríes. El ego teme desaparecer, por eso lucha tanto. Te hará creer que si no opinas no existes, que si no ganas no vales, que si no te admiran, no importas. Pero esa es su trampa. Cuanto más lo alimentas, más distante te vuelves de la paz. El ego busca seguridad en lo externo, cuando la verdadera seguridad proviene del silencio interior. Cuando ya no necesitas mostrar nada, es cuando empiezas a ser tú. Cuando dejas de competir por ser alguien, descubres que ya eras todo. Observa tu mente, no la ataques, no intentes destruir el ego, solo míralo actuar. Cada vez que sientas que te ofendes, que necesitas defenderte, que alguien te hace sentir inferior o superior, reconoce que esa es su voz. Dite a ti mismo, esto está ocurriendo en mí, no yo soy esto. Esa simple frase cambia todo, porque deshace la identificación. Dejas de ser el pensamiento y te conviertes en la presencia que lo observa. Y cuando eso ocurre, el ego comienza a perder fuerza, porque ya no puede manipularte desde las sombras. Esta observación consciente requiere práctica. A veces el ego se disfraza de humildad, de razón o incluso de amor. Te dirá, yo solo quiero ayudar,
cuando en realidad quiere sentirse necesario, o yo tengo la razón, cuando en realidad teme desaparecer si no la tiene. Por eso no se trata de juzgarlo, sino de reconocerlo. Cuanto más lo ves, menos poder tiene. Con el tiempo, algo cambia profundamente. Empiezas a sentir que no estás separado de nada, que los demás no son enemigos ni obstáculos, sino espejos que te muestran las partes de ti que no habías visto. Lo que antes te irritaba, ahora te enseña. Lo que antes temías perder, ahora entiendes que nunca fue realmente tuyo. Esa comprensión te devuelve la serenidad. Ya no necesitas defender tu imagen, porque ves que esa imagen nunca fue real. El ego desaparece no cuando lo destruyes, sino cuando dejas de creerle. Y en ese silencio interior, donde ya no hay necesidad de tener razón, ni de ser alguien, aparece una sensación nueva, unidad. Ya no hay yo y ellos, solo la experiencia de estar vivo, consciente y presente. Cuando esa comprensión se asienta, la ansiedad se disuelve, el miedo pierde sentido y la vida fluye con más ligereza. Porque al final no hay nada que proteger. Solo hay que recordar quién eras antes de aprender a ser alguien. Capítulo 3. Despiertas cuando recuerdas quién eres realmente. A veces la vida te hace creer que despertar es acumular más conocimiento, más técnicas, más respuestas. Pero el verdadero despertar ocurre cuando dejas de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro. No se trata de añadir nada nuevo, sino de recordar lo que nunca se fue. La conciencia no se aprende, se redescubre, está detrás de cada pensamiento, detrás de cada emoción, incluso detrás de cada error. Es la parte silenciosa de ti que nunca ha cambiado, la que observa todo sin juicio. Esa presencia es lo que eres realmente, y cuando la recuerdas, algo profundo en ti se alinea con la paz. Te pasaste años intentando convertirte en alguien, buscando validación, éxito o sentido. Pero ese personaje que construiste es solo una historia mental, un papel temporal en el escenario de la vida. Y lo curioso es que mientras más te identificas con ese personaje, más lejos te sientes de ti. Dices, yo soy así, yo pienso esto, yo necesito aquello. Pero cada frase fortalece la ilusión de separación. Detrás de todas esas etiquetas hay algo que no cambia cuando cambian tus pensamientos, tus emociones o tus circunstancias. Eso que observa todo sin involucrarse es tu verdadera identidad. Cuando empiezas a recordar quién eres, el ruido interno se debilita. Ya no necesitas ganar cada discusión ni justificar cada acción. Empiezas a notar que puedes estar en calma, incluso cuando las cosas no salen como esperabas. Porque ya no buscas controlar, solo fluir. Ya no tratas de ser alguien mejor, simplemente eres. Esa comprensión no te vuelve pasivo, te vuelve libre. Libre del miedo al fracaso, del deseo de aprobación, del peso del pasado. El despertar no llega con un momento espectacular. A veces se manifiesta en los silencios más simples, mientras respiras, mientras observas el cielo, mientras caminas sin rumbo. Y es ese instante en que dejas de intentar entenderlo todo, y por un momento simplemente existes. No como un nombre, no como una historia, sino como pura conciencia que observa. Ahí no hay esfuerzo, no hay lucha, no hay meta. Solo la experiencia directa de ser. Cuando recuerdas que eres esa conciencia, la vida cambia de perspectiva. Lo que antes era problema se convierte en aprendizaje. Lo que antes te hería ahora se transforma en comprensión. Ya no reaccionas desde la mente que juzga, sino desde la presencia que comprende. Incluso el dolor se vuelve maestro, porque ves que detrás de él hay algo que nunca se afecta. Esa quietud interna no depende de las circunstancias. Es la base sobre la que todo lo demás se mueve. Practicarlo no requiere rituales ni técnicas complicadas, solo unos minutos al día de pura observación. Siéntate, cierra los ojos y nota que estás consciente.
No trates de controlar tus pensamientos, obsérvalos como nubes que pasan. Detrás de ellos hay un espacio, una presencia constante que nunca se altera. Esa es tu esencia. Y cuanto más la reconoces, más natural se vuelve habitarla. Lo que antes parecía difícil, vivir con calma, aceptar la incertidumbre, soltar el control, empieza a suceder sin esfuerzo, porque ya no actúas desde el miedo, sino desde la claridad. Despertar no es alcanzar algo místico, es recordar lo que ya eres cuando dejas de interpretar el papel del yo que sufre, desea y teme. Cuando sueltas la necesidad de definirte, descubres una calma que no depende de nada exterior. El mundo sigue igual, pero tu relación con él cambia. Ya no luchas contra la vida, caminas con ella. Ya no necesitas escapar del presente. Lo habitas por completo. Y cuando esa conciencia se hace más constante, todo lo que antes parecía complicado se simplifica. Entiendes que no necesitas arreglarte porque nunca estuviste roto, que no necesitas llegar a ningún lugar porque ya estás aquí. Ese es el regreso más profundo que puede existir, volver a casa dentro de ti, no a la idea de ti, sino a la experiencia viva de ser. Y en ese retorno, el ruido se apaga, el miedo se disuelve, y lo único que queda es una paz tan simple, tan natural, que parece increíble que siempre hubiera estado esperándote ahí, en silencio, dentro de ti. Capítulo 4. El sufrimiento nace cuando olvidas que eres más que tus pensamientos. El sufrimiento no nace del mundo exterior, sino del momento en que olvidas quién eres realmente. Cuando crees que eres tus pensamientos, te conviertes en su prisionero. Cada emoción, cada recuerdo, cada idea se vuelve una ola que te arrastra sin compasión. Pero tú no eres la ola, eres el océano que la contiene. Eres la conciencia silenciosa que observa cómo la mente se mueve, cómo los pensamientos van y vienen, cómo el dolor aparece y desaparece. El sufrimiento solo se mantiene vivo mientras te identificas con lo que pasa por tu mente, en lugar de reconocer al que lo está observando. Piensa en cuántas veces te has sentido mal por algo que solo existía en tu cabeza. Revives discusiones pasadas, imaginas escenarios que nunca ocurren y te castigas con palabras que tú mismo creas. La mente tiene el poder de fabricar un infierno sin necesidad de fuego, pero el instante en que recuerdas que no eres tus pensamientos, que solo los estás viendo pasar, el fuego se apaga. No porque los pensamientos desaparezcan, sino porque dejas de creer que son tú. Los pensamientos son como nubes. A veces el cielo está despejado, otras veces se cubre de tormentas. Si olvidas que eres el cielo, sufrirás con cada nube que aparezca. Pero cuando recuerdas que la tormenta también pasa, ya no luchas contra ella. La observas con serenidad. Esa es la diferencia entre estar perdido en la mente o estar despierto en la conciencia. Una tormenta mental no puede destruirte cuando sabes que tú no eres el clima, sino el espacio que lo sostiene todo. Cada emoción intensa es una oportunidad para recordar eso. Cuando sientas tristeza, rabia o ansiedad, no te digas soy triste o estoy roto. Dite a ti mismo, estoy observando esta emoción. Parece una frase simple, pero cambia completamente la relación que tienes con tu mundo interno, porque dejas de ser la víctima del pensamiento y te conviertes en el testigo. Y el testigo no sufre, el testigo comprende. La mente tiene memoria, guarda historias, pero no sabe vivir en el presente. Te empuja hacia lo que fue o hacia lo que podría ser. Y en ese movimiento constante olvidas el único momento que realmente existe La conciencia, en cambio, siempre está aquí, intacta, completa, sin juicios. Cuando conectas con ella, el ruido mental se debilita, no porque lo fuerces, sino porque dejas de alimentarlo. La atención es como una luz, ilumina donde la diriges. Si la enfocas en los pensamientos, ellos crecen. Si la enfocas en la conciencia, el pensamiento pierde fuerza.
Hay un punto donde el dolor mental se vuelve casi automático. Te despiertas y ya estás preocupado. Vas por la calle y una voz interior no para de hablar. Esa voz comenta, juzga, compara, teme, desea. No eres tú, pero parece tuya, hasta que un día decides observarla en silencio. La escuchas sin discutir, sin corregir, solo la ves. Y algo asombroso sucede. El simple acto de observarla sin identificarte con ella comienza a liberarte, como si al poner luz en la oscuridad, el peso desapareciera por sí solo. A medida que practicas esta forma de mirar, descubres que la paz no depende de que los pensamientos se callen, sino de que tú dejes de creerles. Siguen ahí, como el murmullo del viento, pero ya no mandan sobre ti. Empiezas a notar espacios entre un pensamiento y otro, instantes de quietud que antes pasaban desapercibidos. En esos espacios está la verdadera libertad. No necesitas buscarla en otro lugar. Con el tiempo, incluso las emociones más fuertes pierden su dominio. No porque las reprimas, sino porque ya no las confundes con tu identidad. La tristeza puede visitarte, pero no te define. La ansiedad puede aparecer, pero no te posee. Aprendes a mirar sin resistir, a sentir sin aferrarte. Y eso, poco a poco, transforma todo. Al recordar que eres más que tu mente, recuperas algo que nunca debiste perder, la serenidad de simplemente ser. Dejas de luchar contra lo que sientes y permites que cada experiencia te atraviese sin destruirte. Ya no necesitas controlar el mundo ni tus pensamientos, porque comprendes que la paz no llega cuando todo está en orden, sino cuando tú recuerdas que, aun en medio del caos, sigue siendo el cielo que observa las nubes pasar. Capítulo 5. La mente es una herramienta, no tu dueño. Tu mente puede ser tu mayor aliada o tu peor tirana. Ella habla sin parar, interpreta cada cosa que ocurre, crea historias, inventa enemigos y fabrica futuros que ni siquiera existen. Si no aprendes a observarla, puede dominarte sin que lo notes. Pero cuando comprendes que la mente no eres tú, sino una herramienta que puedes usar, algo cambia por completo. Empiezas a vivir con más ligereza, con más claridad, con menos ruido. La mente deja de ser una cárcel para convertirse en un instrumento. Imagina que tu mente es una radio encendida todo el día. A veces transmite canciones hermosas, otras veces solo ruido. Cuando no sabes que puedes cambiar de estación o simplemente escuchar sin identificarte con lo que suena, te conviertes en su prisionero. Cada pensamiento se siente personal, cada emoción parece definitiva, pero la verdad es que los pensamientos no son verdades absolutas, son solo narraciones que pasan por tu conciencia. La mente comenta la vida, no la dirige. Tú eres quien escucha, no quien habla. El problema surge cuando crees todo lo que la mente dice. Ella interpreta los hechos desde el miedo, desde la comparación, desde la necesidad de control. Te dice que no eres suficiente, que algo va a salir mal, que alguien piensa mal de ti, y tú, sin darte cuenta, lo crees. En ese momento, la mente deja de ser tu herramienta y se convierte en tu dueño. Te controla con sus historias, te hace reaccionar sin pensar, te roba la calma. Pero cuando aprendes a observarla, la ilusión se rompe. Te das cuenta de que la mente no tiene poder por sí misma. Solo tiene el poder que tú le das al creerle. Escuchar tus pensamientos sin involucrarte es una práctica liberadora. No se trata de pelear con ellos ni de intentar apagarlos. La mente está diseñada para pensar, igual que el corazón está diseñado para latir. No puedes detenerla, pero puedes observarla con distancia. Cada vez que te sorprendas atrapado en un pensamiento negativo, imagina que estás escuchando una radio. Puedes oír la voz, pero no tienes que seguirla. Puedes reconocer la historia sin actuar según ella. Y en ese simple acto de observar sin reaccionar, recuperas tu poder interior. Al principio puede parecer difícil. La mente intentará arrastrarte con sus viejas costumbres.
Querrá que te identifiques con cada preocupación, que te defiendas, que discutas, que temas, pero si mantienes tu atención firme, verás que los pensamientos aparecen y desaparecen como olas. Algunos son fuertes, otros suaves, pero ninguno permanece. Tú, en cambio, eres el océano que las contiene. Esa comprensión trae un silencio natural, no porque la mente se apague, sino porque dejas de darle tanta importancia. Con el tiempo, ese espacio entre tú y tus pensamientos se amplía. Empiezas a notar la diferencia entre la voz que habla y la conciencia que escucha. Ya no reaccionas de forma automática. La mente puede decir, esto va a salir mal, y tú simplemente observa. Puede decir, no eres suficiente, y tú respondes con calma interior. Esa es solo una historia. Esa distancia es libertad. La ansiedad disminuye porque ya no crees en cada idea que aparece. El miedo pierde fuerza porque ves que es solo una construcción mental, no una realidad. Usar la mente como herramienta es aprender a dirigirla, no a ser dirigido por ella. Puedes usarla para crear, para resolver, para aprender, pero también puedes dejarla en silencio cuando no la necesitas. Igual que guardas una herramienta después de usarla, puedes dejar la mente descansar sin miedo. No necesitas pensar todo el tiempo para existir. De hecho, los momentos más profundos de claridad llegan cuando la mente se calma y tú simplemente eres. Cuando dejas de luchar con tus pensamientos y comienzas a observarlos, la vida cambia. El ruido se disuelve, las emociones se suavizan y una sensación de serenidad aparece, no porque el mundo haya cambiado, sino porque ahora eres tú quien tiene el control. La mente sigue ahí, pero ya no te domina. Habla, sí, pero tú eliges cuándo escucharla y cuándo no. Y en ese equilibrio silencioso, descubres algo que siempre estuvo ahí, una calma profunda, una claridad que no depende del pensamiento y una libertad interior que ninguna historia puede quitarte. Capítulo 6. El silencio interior revela la verdad que las palabras ocultan. A veces el ruido más fuerte no viene de afuera, sino de dentro de la mente. Esa voz interna que nunca calla, que analiza, compara, recuerda y anticipa, es la que te mantiene lejos de ti mismo. Buscas respuestas, sentido, dirección, pero todo parece confuso porque estás escuchando demasiado, no a la vida, sino a la mente. Y la mente no sabe estar en silencio. Quiere tener razón, quiere entender, quiere controlar. Sin embargo, la verdad más profunda no se revela en medio del ruido, sino cuando la mente finalmente se detiene y todo queda quieto. El silencio interior no es una ausencia de sonido, sino una presencia tan plena que las palabras sobran. Es ese espacio que existe entre un pensamiento y otro, ese instante en el que no piensas, solo eres. Cuando entras ahí, el mundo deja de ser una historia que cuentas y se convierte en una experiencia viva. La realidad se muestra tal cual es, sin los filtros de tus interpretaciones, sin el peso de los juicios. Es como si una cortina se levantara y vieras por fin con los ojos del alma. La mente cree que puede encontrar la verdad si piensa más, si analiza más, si busca más respuestas. Pero el pensamiento no puede ver lo que está más allá de sí mismo. Es como una linterna, tratando de iluminar su propio foco. Las palabras pueden describir, pero nunca capturar la esencia. Por eso, mientras más intentas comprender con la mente, más lejos te sientes de la comprensión real. La sabiduría no llega por acumulación de ideas, sino por el cese del ruido. Hay una inteligencia que no necesita palabras para expresarse. Está en el ritmo de la respiración, en el silencio entre los sonidos, en la calma que aparece cuando dejas de querer entender. Esa sabiduría no se estudia, se reconoce, y solo puede reconocerse cuando te vuelves presente, cuando dejas que todo sea sin intentar cambiarlo. Ahí es cuando el silencio se convierte en un espejo que refleja la verdad. Practicar la quietud
no significa forzar el silencio ni luchar contra los pensamientos. Significa observarlos pasar sin seguirlos. Deja que la mente hable si quiere hablar, pero no respondas. No te identifiques con la voz que comenta. Solo escucha sin involucrarte. Es como mirar un río fluir sin necesidad de meterte en el agua. En esa observación consciente, poco a poco, el flujo mental pierde fuerza. La mente se cansa de hablarle a alguien que ya no le presta atención. Entonces, sin esfuerzo, llega la calma. En ese estado no hay búsqueda ni deseo de llegar a ningún lugar. Hay una paz simple, natural, sin condiciones. No se trata de sentir positividad o mantener pensamientos bonitos, sino de dejar de interferir. Las emociones aparecen, los pensamientos vienen y tú simplemente los dejas pasar. En ese permitir surge la claridad. Te das cuenta de que no necesitas tanto para estar bien, que detrás de todo lo que cambia, hay algo en ti que nunca cambia, la conciencia que observa. Cuando el silencio se instala dentro, comienzas a percibir la vida de otra manera. Los pequeños detalles adquieren profundidad. Escuchas un sonido y no solo lo oyes, lo sientes. Miras algo y ya no lo etiquetas, simplemente lo contemplas. Las palabras dejan de ser necesarias porque lo que antes buscabas decir ahora lo comprendes sin hablar. El silencio se vuelve un lenguaje, uno que no se aprende, sino que se recuerda. Y lo más hermoso ocurre cuando descubres que ese silencio no está vacío. Está lleno de vida, de presencia, de una inteligencia que todo lo ordena sin que tengas que intervenir. Es ahí donde la mente descansa, donde el alma respira. Ya no buscas respuestas, porque entiendes que siempre estuvieron contigo, cubiertas por el ruido de tanto pensar. Cada vez que eliges detenerte y no reaccionar, el silencio te abraza. Te enseña sin hablar, te guía sin imponer, te muestra sin exigir comprensión. Y cuanto más te familiarizas con él, más natural se vuelve regresar a ese espacio. No necesitas escapar del mundo ni aislarte. El silencio no está lejos, está dentro. Es el fondo inmóvil que sostiene cada pensamiento, cada emoción, cada palabra. Cuando te fundes con él, ya no hay dudas, ni miedo, ni prisa. Solo una certeza suave, que todo está bien, que nada falta, que en la quietud reside la verdad que las palabras jamás podrán decir. Porque el silencio, cuando lo escuchas de verdad, no es ausencia, es la presencia más viva que existe. Capítulo 7. La conciencia no se encuentra, se recuerda. Has pasado gran parte de tu vida buscando algo que en realidad nunca estuvo perdido. Has leído libros, seguido métodos, practicado técnicas y buscado respuestas en 1000 lugares distintos, pensando que la conciencia es algo que debes alcanzar, conquistar o entender. Pero la verdad es mucho más simple y al mismo tiempo más profunda. La conciencia no se encuentra, se recuerda. Siempre ha estado ahí, esperando a que dejes de buscar. Desde el momento en que naciste, ya eras consciente. Antes de que aparecieran las palabras, antes de que tu mente aprendiera a pensar, ya existía en ti una atención pura, una presencia silenciosa que simplemente observaba. Pero a medida que creciste, el ruido de la mente comenzó a ocuparlo todo. Aprendiste a nombrar, a comparar, a analizar. Empezaste a identificarte con tus pensamientos, con tus historias, con tus emociones, y en ese proceso fuiste olvidando quién eras realmente. No es que la conciencia haya desaparecido, simplemente quedó cubierta por capas de ruido mental, como el sol que sigue brillando incluso cuando el cielo está lleno de nubes. La conciencia permanece intacta, aunque no la veas. Cada pensamiento, cada preocupación, cada proyección del futuro actúa como una nube más, ocultando lo que siempre ha estado detrás, tu verdadera naturaleza. El error está en creer que la conciencia es algo que hay que alcanzar con esfuerzo o disciplina. Esa búsqueda parte del mismo ruido que la esconde, porque quien busca es la mente,
y la mente nunca podrá encontrar lo que está más allá de ella. La conciencia no se conquista, se revela cuando te detienes. No necesita ser comprendida ni descrita, solo reconocida. La forma más sencilla de recordar quién eres es volver al presente. Estar aquí sin intentar cambiar nada. Siente tu respiración, nota los sonidos que te rodean, observa los movimientos naturales de tu cuerpo. No analices, no nombres, no juzgues, solo sé testigo de lo que ocurre. En ese instante, la mente pierde su dominio y algo más profundo comienza a despertar. No haces nada especial, solo te permites estar. Y en ese estar, la conciencia vuelve a brillar. Cuando te anclas en el presente, el tiempo desaparece. No hay pasado que cargar ni futuro que temer. Solo existe la experiencia directa de ser. Lo curioso es que esto no se siente como algo nuevo, sino como un recuerdo antiguo, algo que reconoces sin esfuerzo, como si volvieras a casa después de haber vagado demasiado tiempo por caminos ajenos. Esa sensación de familiaridad no es casualidad, es tu esencia reconociéndose a sí misma. En el silencio de la hora no hay nada que demostrar, nada que lograr, nada que mejorar. La mente, acostumbrada a moverse sin descanso, se resiste al principio. Quiere intervenir, comentar, entender, pero si no la sigues, si solo observas su impulso, poco a poco se aquieta. Y cuando el ruido se disuelve, lo que queda es una paz tan simple que parece increíble que haya estado ahí todo el tiempo. Esa es la conciencia, el fondo inmóvil detrás de cada pensamiento, el espacio donde todo ocurre. Con el tiempo, empiezas a darte cuenta de que no necesitas condiciones externas para sentirte en paz. La calma no depende de que el mundo esté bien, sino de recordar que, aun cuando todo se mueve, dentro de ti hay un centro silencioso que no cambia. Desde ese estado, los problemas siguen existiendo, pero ya no te arrastran. Las emociones surgen, pero no te definen. Eres testigo de todo, sin perderte en nada. Volver a la conciencia es volver a lo esencial, a esa presencia que observa sin esfuerzo, que no juzga ni compara. Es recordar que lo que buscas con tanto anhelo no está fuera, sino en la quietud de lo que eres. No hace falta retirarse del mundo ni renunciar a nada. Solo necesitas detenerte, aunque sea por unos minutos al día, y permitirte sentir el ahora en su totalidad. Y cuando lo haces, la vida cotidiana se transforma. Lo simple se vuelve profundo. Lo pequeño adquiere sentido. Ya no caminas dormido entre pensamientos, sino despierto en la realidad. Cada respiración, cada mirada, cada instante se vuelve una oportunidad para recordar lo que nunca olvidaste del todo, que ya eras conciencia, que siempre lo fuiste, y que la verdadera paz no se encuentra en ningún lugar, porque ya está dentro de ti, esperando a ser recordada. Capítulo 8. Todo lo que existe sucede dentro de tu conciencia. Todo lo que has vivido, todo lo que has sentido, visto o recordado, ha ocurrido dentro de ti. Aunque parezca que el mundo está afuera, en realidad todo sucede dentro de tu conciencia. Lo que llamas realidad no es algo separado, sino una proyección que nace en el mismo instante en que la percibes. Cuando miras el cielo, no estás dentro del cielo, el cielo está dentro de tu percepción. Lo que escuchas, lo que hueles, lo que piensas, todo aparece en el mismo espacio interno que llamas yo. El cuerpo, las emociones, los sonidos, incluso el paso del tiempo. Todo ocurre dentro de esa inmensidad invisible que eres tú. La mente ha aprendido a dividir, a poner etiquetas, a decir, esto soy yo, y esto no. Pero observa con atención, cuando ves una flor, el color, la forma y la luz no están fuera, están siendo experimentados dentro de ti. La flor no está separada de la conciencia que la observa. Ambas surgen juntas como una sola experiencia. Sin la percepción, la flor no tendría sentido, y sin el objeto percibido, tampoco existiría la experiencia de percibir.
Todo lo que existe está unido en un mismo campo de conciencia. Cuando crees que estás dentro del mundo, te sientes pequeño, vulnerable, limitado. Pero cuando comprendes que el mundo aparece dentro de ti, algo se invierte. Ya no eres una parte diminuta de un universo inmenso, eres el espacio donde el universo ocurre. Lo externo y lo interno dejan de ser opuestos. Todo se funde en una sola experiencia. Desde esa perspectiva, no hay afuera. Lo que llamas exterior es solo la parte visible de la conciencia manifestándose. Cada pensamiento, cada sensación, cada encuentro con otra persona es una expresión de ese mismo campo consciente. La diferencia es solo aparente. Creemos que hay yo y los demás, pero ambos emergen en el mismo escenario invisible, la mente que percibe. Cuando te das cuenta de esto, la soledad desaparece, no porque estés rodeado de gente, sino porque entiendes que nunca estuviste separado de nada. Todo lo que ves forma parte del mismo flujo de existencia del que tú también eres expresión. Esa comprensión no es filosófica, es vivencial. Puedes experimentarla ahora mismo. Mira a tu alrededor, siente tu respiración, nota los sonidos que te rodean. Todo eso está ocurriendo dentro de tu experiencia. No necesitas imaginarlo, solo reconocerlo. Cuando repites mentalmente todo esto ocurre en mí, el pensamiento deja de ser un concepto y se convierte en una puerta hacia la presencia. Es como si de pronto el mundo se suavizara, como si la frontera entre tú y lo demás comenzara a disolverse. La ciencia y la espiritualidad se tocan en este punto. La física moderna ha mostrado que el observador influye en lo observado, que la realidad no existe de forma independiente a la percepción. Lo que ves no es un universo fijo y objetivo, sino una interpretación de tu mente consciente. Todo lo que experimentas es energía, tomando forma dentro de la percepción que eres. Tú no estás mirando el mundo desde fuera, el mundo ocurre dentro de la mirada. Cuando comienzas a vivir desde esta comprensión, algo se transforma profundamente. La resistencia disminuye, la ansiedad se apaga, la conexión se fortalece. Ya no sientes la necesidad de luchar contra la vida, porque entiendes que la vida y tú no son dos cosas distintas. Lo que sucede afuera es un reflejo de lo que está dentro, y viceversa. No hay distancia entre tú y la realidad. Solo la ilusión del pensamiento hace que parezcan cosas separadas. Practicarlo no requiere esfuerzo, basta con recordarlo a lo largo del día. Cuando mires el cielo, cuando hables con alguien, cuando escuches el sonido del viento, di en silencio, esto también está ocurriendo en mí, no como una idea para repetir, sino como una forma de estar presente. Al hacerlo, algo se alinea dentro de ti. La sensación de aislamiento se disuelve y aparece una empatía natural, no solo hacia las personas, sino hacia todo lo que existe. Desde esa conciencia, ya no ves objetos, ves expresiones vivas de un mismo todo. Ya no escuchas solo sonidos, escuchas el movimiento de la existencia. Ya no hablas con otros, hablas contigo mismo en diferentes formas. Comprendes que el mundo no te sucede, sino que sucede dentro de ti, y que cada experiencia agradable o dolorosa es una oportunidad para reconocer tu verdadera naturaleza. Y cuando lo recuerdas, el miedo pierde su poder. La vida deja de sentirse como algo que soportas, y se convierte en algo que abrazas, porque entiendes, en lo más profundo, que nada está fuera de ti. Todo lo que ves, todo lo que amas, todo lo que crees haber perdido, siempre ha estado ocurriendo en el mismo lugar, dentro de tu conciencia, dentro de lo que eres. Capítulo 9. No busques despertar, solo deja de buscar. La mayoría de las personas pasan la vida buscando algo. Buscan paz, buscan propósito, buscan despertar, como si la vida fuera una carrera hacia un destino lejano, que solo unos pocos alcanzan. Pero esa búsqueda constante es justamente lo que aleja lo que tanto desea. Porque mientras creas que algo falta,
Mientras pienses que aún no estás listo o que necesitas llegar a algún lugar especial, sigues alimentando la ilusión de estar incompleto. No hay un punto de llegada. No hay un después más luminoso que el ahora. Lo que buscas ya está frente a ti, solo que la mente, ocupada en perseguir el futuro, no puede verlo. La mente vive proyectándose hacia lo que viene. Siempre dice, cuando consiga esto, cuando entienda aquello, cuando cambie mi vida, entonces seré libre. Entonces seré feliz. Pero el momento perfecto nunca llega, porque el mecanismo de la búsqueda no se apaga. Cada meta alcanzada se convierte en una nueva promesa. La mente siempre necesita un siguiente paso para mantenerse ocupada, porque si deja de correr, tendría que enfrentar el vacío de la hora, ese espacio silencioso que no puede controlar. Sin embargo, es precisamente en ese espacio donde se encuentra la verdad. Cuando dejas de buscar, no te vuelves pasivo, te vuelves consciente. Es como si por fin dejaras de remar contra la corriente y te permitieras flotar. La vida sigue fluyendo, pero tú ya no te desgastas intentando forzar el rumbo. Dejas de empujar el río, y en ese descanso descubres algo que siempre estuvo ahí, la presencia. No la que se alcanza, sino la que siempre estuvo esperando ser notada. La idea del despertar se ha vuelto una meta más en la lista interminable de cosas por lograr. Pero despertar no es un logro, es el fin de la búsqueda. Es darte cuenta de que nunca estuviste dormido, solo distraído por la necesidad de llegar a otra parte. Mientras la mente busca lo extraordinario, la verdad se esconde en lo ordinario. Está en la respiración, en el sonido del viento, en una mirada, en el silencio entre pensamientos. No tienes que alcanzarla, solo dejar de pasar por encima de ella. Cada vez que sientas ansiedad por avanzar, respira profundamente y repite para ti: esto que soy ahora es suficiente. No es una afirmación para calmarte, es un recordatorio de que nada te falta. La sensación de carencia no viene de la realidad, viene de la comparación mental con lo que debería ser. Si puedes observar ese impulso de querer más sin seguirlo, algo dentro de ti se aquieta. Ya no estás intentando alcanzar la plenitud, porque comprendes que siempre estuviste dentro de ella. El ego se alimenta del movimiento, necesita metas, necesita logros, necesita sentir que está progresando. Pero la conciencia no necesita nada de eso. La conciencia no avanza, no mejora, no se convierte en algo, simplemente es. Lo que crece no es la conciencia, sino tu capacidad de recordarla. Y ese recuerdo no sucede en el futuro, sucede en el instante en que dejas de correr. En ese momento sin esfuerzo, la claridad aparece. No porque la hayas alcanzado, sino porque la habías estado tapando con tu propio esfuerzo. La paradoja es hermosa. Cuando dejas de intentar despertar, despiertas. Cuando dejas de buscar amor, lo sientes. Cuando dejas de perseguir la paz, la encuentras esperándote. Porque nada de eso estaba afuera. Lo que parecía distante era simplemente invisible para una mente ocupada en llegar a otro lugar. Y cuando sueltas la urgencia, cuando descansas en el ahora sin condiciones, lo que eres brilla sin necesidad de palabras. El verdadero descanso no está en detener el movimiento del mundo, sino en dejar de moverte internamente hacia aún más. Porque cuando no persigues, nada te falta. Y cuando nada te falta, por fin puedes ver. Lo que antes parecía un misterio se vuelve obvio. Lo que parecía complicado se vuelve simple. Comprendes que no hay un futuro que te salve, ni una práctica que te transforme, ni una meta que te complete. Todo eso eran formas en que la mente intentaba aplazar el encuentro con lo que ya eres. Así que suelta la prisa, deja de esperar el gran momento. Lo que buscabas no está allá adelante, sino justo aquí, en el lugar donde siempre ha estado en ti. No necesitas avanzar, solo detenerte. No necesitas entender, solo recordar. Y en ese instante de quietud, donde el deseo de buscar se apaga, algo profundo emerge, la plenitud que nunca se fue,
la certeza silenciosa de que este momento ya es suficiente. Capítulo 10. Comprenderte a ti mismo transforma. Todo lo que experimentas pasa primero por ti. Cada emoción, cada pensamiento, cada situación que vives se filtra a través de la imagen que tienes de ti mismo. Si esa imagen está limitada por miedos, juicios o viejas heridas, entonces todo lo que percibes se distorsiona. No ves la vida tal como es, sino como crees que eres. Por eso, comprenderte a ti mismo no es un lujo espiritual, es la base de toda claridad. Sin ese entendimiento, caminas por el mundo con los ojos abiertos, pero mirando a través de una niebla creada por la mente. Cuando no te conoces, vives reaccionando. Si alguien te ofende, te defiendes. Si algo no sale como esperas, te frustras. Si alguien te elogia, te inflas. Todo se vuelve personal, porque has confundido lo que eres con lo que ocurre. Pero cuando comienzas a observarte, cuando empiezas a notar tus pensamientos sin convertirte en ellos, algo dentro de ti cambia. Descubres que la vida no te está atacando ni premiando, simplemente te está mostrando tu reflejo interior. La forma en que ves el mundo es un espejo exacto de la forma en que te ves a ti. La mayoría de las personas pasa la vida intentando cambiar el exterior, el trabajo, las relaciones, el entorno, incluso las emociones. Pero nada de eso tiene sentido si no cambias la mirada desde la cual lo observas. No puedes entender la vida si no sabes quién la está viviendo. No puedes interpretar el mundo sin conocer al observador, porque todo lo que ves no está afuera, está sucediendo dentro de tu percepción. Lo que cambia no es la realidad, sino tu nivel de conciencia sobre ella. Cada vez que algo te molesta, la mente busca culpables. Pero si te detienes un momento y preguntas, ¿quién está viendo esto? Todo se detiene. No es una pregunta para responder con palabras, es una llave que abre el silencio. Al formularla, dejas de mirar hacia afuera y la atención regresa al origen, a ti. En ese instante, dejas de ser el personaje que reacciona y te conviertes en la conciencia que observa. Todo lo demás, el conflicto, el miedo, la resistencia, empieza a disolverse por sí solo. Comprenderte no significa analizarte ni etiquetarte. No se trata de decir soy así o soy asá. Eso es solo la mente tratando de definirse. Comprenderte de verdad es verte sin juicio, sin pasado, sin historia. Es notar lo que eres cuando no intentas ser nada. Y en ese reconocimiento, el peso de la identidad se derrite. Lo que queda no es vacío, sino una sensación de presencia viva, tranquila, constante. No necesitas mejorar, porque entiendes que ya eres completo. Cuando te reconoces como la conciencia que observa, algo curioso ocurre, los problemas no desaparecen, pero pierden poder. Ya no te consumen, porque sabes que no son personales. El miedo deja de tener raíces, porque ves que no hay un yo separado que deba protegerse. Todo se vuelve más ligero, más simple. La mente sigue hablando, pero tú ya no crees cada palabra. Aprendes a escuchar sin involucrarte. Aprendes a sentir sin quedarte atrapado. Vivir desde ese estado no significa escapar del mundo, sino experimentarlo con más profundidad. Las pequeñas cosas recuperan su valor. Un sonido, una mirada, un gesto. Todo se vuelve más real cuando ya no estás perdido en pensamientos, porque al conocerte, dejas de vivir en la superficie del ruido mental y empiezas a habitar el silencio que siempre estuvo debajo. Esa claridad interior no llega de golpe, se revela poco a poco cada vez que eliges observarte en lugar de reaccionar. Cada vez que recuerdas que no eres el pensamiento, sino quien lo ve. Cada vez que vuelves a esa pregunta, ¿quién está viendo esto? Y en ese instante, todo se ordena sin esfuerzo. La vida se muestra tal cual es, y tú dejas de luchar contra ella. Comprenderte a ti mismo transforma todo porque cambia el punto desde el cual percibes. Ya no ves el mundo desde el miedo, sino desde la lucidez.
Ya no actúas para defender una imagen, sino desde la quietud de saber quién eres. No necesitas que los demás te entiendan, porque tú ya te comprendes. No buscas amor, porque reconoces que siempre fuiste su fuente. Y así, sin buscarlo, llega la verdadera paz. Una paz que no depende de las circunstancias, sino de la claridad de estar despierto dentro de ti. Cuando te comprendes, todo se vuelve simple. El pasado deja de doler, el futuro deja de asustar, y el presente se convierte en el único lugar donde realmente existe la vida. Capítulo 11. El amor es tu estado natural, cuando desaparece la separación. El amor no se crea ni se busca, simplemente aparece cuando la ilusión de separación desaparece. Desde el momento en que comienzas a sentirte distinto de los demás, a pensar en términos de yo y ellos, el amor se apaga lentamente, reemplazado por la necesidad, el miedo o la defensa. Pero cuando recuerdas que no hay fronteras reales, que detrás de cada rostro, de cada voz, de cada historia, late la misma vida que te habita, algo en ti se ablanda. El amor no es un esfuerzo ni una práctica. Es el estado natural del ser cuando cesa la división. La mente ha aprendido a dividirlo todo, clasifica, compara, etiqueta, dice, esa persona es buena, aquella me hizo daño, yo soy así, ellos son distintos. Y cada una de esas frases levanta un muro invisible entre tú y el mundo. Pero lo que separa no es la diferencia real, sino la percepción. Si observas con atención, verás que todos los seres buscan lo mismo, sentirse comprendidos, aliviar su dolor, vivir en paz. Cuando ves eso, la empatía brota sin que tengas que forzarla. Ya no puedes odiar porque entiendes que el otro, incluso en su error, está actuando desde la misma confusión que alguna vez tú también viviste. Amar no significa justificarlo todo, sino ver con claridad. Significa reconocer que aunque las formas sean distintas, la esencia es una. No hay superioridad ni inferioridad, solo expresiones diferentes del mismo todo. Y cuando esa comprensión se instala, el amor deja de ser una emoción que va y viene y se convierte en una presencia constante. Ya no amas porque alguien lo merece, amas porque no puedes hacer otra cosa. Porque entiendes que cada gesto, cada mirada, cada encuentro es la vida hablándose a sí misma. En los momentos de conflicto, cuando sientas que tu mente quiere juzgar o defenderse, haz una pausa y recuerda, esta persona es otra forma de la misma vida que me habita. No es una afirmación para convencerte, es un recordatorio de tu propia unidad. En ese instante, el ruido mental pierde fuerza, la rabia se disuelve, la distancia se acorta y aparece un silencio profundo donde todo se comprende sin palabras. Desde ahí, tus respuestas cambian. Ya no hablas desde el orgullo, sino desde la conciencia. El amor verdadero no necesita razones. No depende del comportamiento del otro ni de tus expectativas. Surge cuando dejas de verte como un individuo separado y reconoces que eres parte del mismo flujo de existencia que sostiene al resto. El sol no elige a quién iluminar, el agua no pregunta a quién nutrir, el aire no discrimina a quién dar vida. La naturaleza no ama de manera selectiva, simplemente es amor en movimiento. Y cuando tu conciencia se alinea con esa verdad, también tú te vuelves así, un canal abierto libre de condiciones. Este tipo de amor no debilita, fortalece, no te vuelve vulnerable, te vuelve sabio, porque ya no necesitas que los demás cambien para estar en paz. Comprendes que cada persona, incluso las más difíciles, son espejos que te muestran las partes de ti que aún necesitas abrazar. Y cuando las abrazas, el mundo entero cambia, porque ya no lo miras con miedo, sino con compasión. En el fondo, el amor no es algo que das, es lo que queda cuando desaparece todo lo demás, los juicios, la necesidad de tener razón, el deseo de controlar. Cuando dejas caer esas barreras, la vida se revela en su estado más puro,
descubres que amar no es una tarea, es tu estado natural, y que el mundo, con todas sus formas y contradicciones, no está fuera de ti, sino dentro del mismo espacio de conciencia donde tú también existes. Cuando recuerdas eso, ya no hay yo ni tú, solo hay un mismo latido expresándose en miles de formas distintas. Ese reconocimiento no se explica ni se enseña, se siente, y en ese sentir, el amor deja de ser un verbo para convertirse en lo que siempre fue, la esencia misma de tu existencia. Capítulo 12. El todo en el universo está conectado por una sola conciencia. Todo lo que ves, todo lo que respiras, todo lo que sientes, está hecho de la misma esencia. Desde las estrellas más lejanas hasta el latido de tu corazón, todo está tejido por una sola conciencia que se expresa en infinitas formas. Lo que parece separado no lo está. Lo que percibes como otro es, en realidad, una extensión de ti, manifestada en una forma diferente. El universo no es una colección de partes, es una sola inteligencia moviéndose, transformándose, observándose a sí misma a través de millones de ojos. La mente humana, acostumbrada a dividir, dice yo soy esto y aquello es distinto. Pero esa división es una ilusión creada por la percepción limitada. Si pudieras ver más allá de los nombres y las formas, notarías que todo vibra al mismo ritmo. La hoja de un árbol, el agua que corre, el aire que inhalas, todo participa del mismo pulso vital. Lo que llamas vida no está dentro de ti ni fuera de ti. Es una corriente infinita que te atraviesa y te sostiene, igual que sostiene a todo lo que existe. Cuando sientes soledad, no es porque estés desconectado, sino porque la mente ha olvidado mirar más profundo. Has aprendido a identificarte solo con una pequeña parte del todo, tu cuerpo, tu historia, tu pensamiento, pero detrás de eso hay algo mucho más vasto, algo que no tiene nombre y que late en cada forma del universo. Eres una expresión de esa inteligencia universal, una nota dentro de una sinfonía que nunca deja de sonar. Y cuando recuerdas eso, el miedo a estar solo se desvanece. Mira la naturaleza y verás que no hay separación real. Las raíces del árbol se comunican con la tierra alimenta la planta libera oxígeno, el oxígeno nutre tu cuerpo, y tu cuerpo exhala el dióxido de carbono que vuelve a alimentar la vida vegetal. Todo respira en conjunto, nada está aislado, nada ocurre de manera independiente, cada cosa afecta a todas las demás, como si el universo entero fuera un organismo vivo, en constante comunicación consigo mismo. Esa misma conexión ocurre a nivel invisible. Tus pensamientos, tus emociones, tu energía también influyen en la totalidad. Un solo acto de bondad genera ondas que tocan a otros, aunque no lo veas. Una mirada de comprensión puede aliviar un corazón ajeno. Una intención genuina puede transformar un día entero, no porque tengas un poder personal separado, sino porque el poder que te mueve es el mismo que sostiene a todos. Contemplar la vida desde esta unidad transforma la manera en que ves el mundo. Ya no miras a los demás como extraños, sino como expresiones del mismo campo consciente que tú encarnas. Cuando alguien sufre, no lo ves como algo ajeno, sino como una parte de ti que también está pidiendo amor. Cuando alguien brilla, no sientes envidia, porque entiendes que su luz también es la tuya, manifestándose en otro cuerpo. Este reconocimiento no es un pensamiento positivo, es una experiencia real de conexión. Para experimentarlo, no necesitas hacer grandes cosas. Basta con observar. Contempla los momentos cotidianos con una mirada más profunda. Siente la presencia de la misma energía en una sonrisa, en el sonido del viento, en el movimiento del agua. Repite mentalmente, todo está unido, nada está fuera de mí. Hazlo no como una afirmación para convencerte, sino como una manera de recordar lo que ya es verdad. Cada vez que lo haces, algo dentro de ti se aquieta. El juicio desaparece, la prisa se disuelve,
y una sensación de paz se expande sin esfuerzo. El universo no está allá afuera. Está ocurriendo dentro de la conciencia que tú eres. Lo que ves, lo que oyes, lo que sientes, es la vida desplegándose ante sí misma. La mente quiere comprenderlo, pero la conciencia solo lo vive. Y cuando dejas de analizar y simplemente percibes, surge una comprensión sin palabras. No estás en el universo está en ti. Desde esa visión, la compasión se vuelve natural. Ya no necesitas forzarla, porque ves que hacer daño a otro es hacerte daño a ti mismo. Amar no se siente como una obligación, sino como una consecuencia inevitable de reconocer la unidad. El miedo se disuelve porque ya no hay yo contra el mundo. Solo hay una conciencia que se experimenta en miles de formas diferentes. Y en ese entendimiento profundo, la vida deja de sentirse como una lucha y se convierte en una danza. Cada persona, cada situación, cada instante, forma parte del mismo movimiento. Tú no estás separado del todo. Eres el todo mirándose a sí mismo, recordando, a través de tu experiencia, que siempre has sido uno. Capítulo 13. Cuando tú cambias, el mundo cambia contigo. El mundo no cambia cuando lo criticas. Cambia cuando tú cambias. Todo lo que ves afuera es un reflejo de lo que llevas dentro. Cada persona, cada situación, cada experiencia actúa como un espejo que te muestra tu propio estado interior. Si vives con rabia, el mundo parecerá hostil. Si te mueves con miedo, verás peligro en todas partes. Pero cuando comienzas a transformarte desde adentro, sin exigirle nada al exterior, algo profundo sucede. El mundo empieza a responder de otra manera. No porque haya cambiado él, sino porque tú ya no lo miras igual. La mayoría de las personas quiere cambiar el mundo sin transformarse. Piden paz, pero siembran conflicto. Hablan de amor, pero reaccionan con juicio. Esperan justicia, pero viven desde el ego. No se dan cuenta de que la raíz de los problemas humanos no está en la sociedad, sino en la conciencia individual. Todo lo que ves como afuera fue primero un pensamiento colectivo, una vibración compartida, una energía que nació dentro de alguien. Así empieza todo cambio, en el interior de una sola mente que se atreve a despertar. Cuando comienzas a sanar tu interior, el entorno empieza a reorganizarse a tu alrededor. Las personas que antes te irritaban se convierten en maestros que te enseñan paciencia. Las situaciones difíciles dejan de ser castigos y se transforman en oportunidades de crecimiento. Empiezas a entender que la vida no está en tu contra, está trabajando contigo para expandir tu conciencia. Cada desafío que enfrentas te muestra un aspecto de ti que necesita ser visto, comprendido y liberado. El cambio verdadero no llega con discursos ni con imposiciones. Llega con presencia, con el ejemplo silencioso de alguien que vive desde la coherencia. No necesitas convencer a nadie de tus creencias, solo vivirlas. Cuando caminas con respeto, cuando hablas con amor, cuando actúas con integridad, tu energía se convierte en una invitación. Sin decir una palabra, inspiras. Y cuando inspiras, siembras la posibilidad de transformación en otros. Ese es el verdadero poder del cambio individual. Imagina por un momento que cada persona decidiera hoy actuar con más conciencia, que antes de juzgar, eligiera comprender, que antes de reaccionar, eligiera respirar, que antes de imponer su verdad, eligiera escuchar. El impacto sería inmenso, porque la conciencia no se detiene en un solo cuerpo, se expande. Lo que transformas en ti, inevitablemente se refleja en los demás. Tu calma contagia, tu amor se multiplica, tu claridad ilumina. Así es como cambia el mundo, no a través del ruido, sino del ejemplo silencioso de quienes han decidido vivir despiertos. Cuando tú cambias, empiezas a atraer circunstancias alineadas con tu nueva frecuencia. Personas más amables, oportunidades más claras, experiencias más armoniosas. No porque el universo te premie, sino porque estás vibrando diferente.
Ya no buscas el conflicto, por lo tanto, dejas de crearlo. Ya no dependes del reconocimiento, por lo tanto, encuentras libertad. Y esa libertad interior es el terreno donde florece una vida en paz. El mundo que percibes no es algo fijo, es una proyección en movimiento que se ajusta a tu nivel de conciencia. Si cambias tu manera de pensar, si dejas de actuar desde el miedo y eliges hacerlo desde la comprensión, todo se reordena. La energía responde a la intención, y cuando tu intención es pura, la realidad se vuelve aliada. No se trata de negar el dolor o ignorar los problemas, sino de enfrentarlos desde otro lugar, con una mente clara y un corazón abierto. A veces crees que tu cambio no importa, que el esfuerzo de una sola persona no puede transformar nada. Pero cada acto consciente tiene un eco, cada gesto de bondad, cada pensamiento de compasión, cada momento en el que eliges no reaccionar con ira, genera una onda invisible que toca otras vidas. Esas ondas se cruzan, se amplifican, y sin darte cuenta, estás participando en una revolución silenciosa, la del despertar humano. Cuando tú cambias, la realidad se acomoda a tu nueva frecuencia. Ya no buscas controlar, porque entiendes que todo está conectado. Ya no exiges, porque confías en el flujo natural de la vida. Y en esa confianza nace la verdadera influencia, la de quien transforma sin imponer, la de quien guía sin hablar, la de quien inspira solo con ser. El cambio global empieza en el instante en que alguien decide mirar hacia adentro y encender su propia luz. Porque cuando uno despierta, inevitablemente, el mundo despierta con él. Capítulo 14. Lo que sientes se libera cuando dejas de pelear con ello. Has pasado la vida creyendo que hay emociones buenas y emociones malas, que algunas te hacen más fuerte y otras te debilitan. Pero en realidad, lo que te cansa no es lo que sientes, sino la lucha constante por no sentirlo. El dolor no destruye. Lo que destruye es la resistencia. Cada vez que intentas huir de una emoción, la vuelves más intensa, más profunda, más ruidosa. Lo que no dejas salir, se queda. Lo que niegas, se acumula. Pero lo que permites sentir, se libera. Cuando algo te duele, lo primero que haces es intentar entenderlo o taparlo. Buscas distracciones, justificas, piensas demasiado. Pero la mente no puede sanar lo que pertenece al corazón. El pensamiento analiza, pero la emoción necesita espacio. Es energía en movimiento, no un problema que resolver. Cuando dejas de juzgar lo que sientes y simplemente lo experimentas, ocurre algo poderoso. La emoción pierde el poder de controlarte. Ya no es un monstruo que te persigue, sino una ola que atraviesa tu cuerpo y al hacerlo se disuelve. Cada emoción quiere una sola cosa, ser reconocida. No te pide que la ames ni que la cambies, solo que la dejes existir. La tristeza no te visita para castigarte, sino para vaciarte de lo que ya no encaja contigo. El enojo no aparece para dañarte, sino para mostrarte que algo dentro de ti pide respeto o límites. El miedo no llega para paralizarte, sino para recordarte que tu alma anhela seguridad y confianza. Si aprendes a escuchar en lugar de rechazar, verás que cada emoción tiene un mensaje escondido, pero primero debes permitirle hablar. Cuando algo te abrume, no corras a buscar soluciones. Siéntate, cierra los ojos, respira. Observa la sensación física sin ponerle nombre. Puede sentirse como presión en el pecho, calor en el rostro o un nudo en el estómago. Permite que esa energía se mueva, que suba, que baje, que tiemble si lo necesita. No la empujes, no la controles, solo respira y deja que pase a través de ti. Lo que estás sintiendo no es eterno, es una corriente que necesita fluir. Si la bloqueas, se estanca. Si la dejas ser, termina por irse sola. El error más común es confundir sentir con sufrir. Sentir es permitir que la emoción se exprese. Sufrir es resistirla. La diferencia está en la aceptación.
Cuando sientes sin resistencia, el dolor se transforma en comprensión. Cuando luchas contra él, se convierte en sufrimiento. La liberación llega cuando dejas de pensar, esto no debería pasarme, y simplemente reconoces, esto está aquí, y puedo sostenerlo. En ese instante, la energía atrapada empieza a liberarse. La emoción se expresa y al hacerlo, se calma. Al principio puede ser incómodo, porque durante años te enseñaron a reprimir. Te dijeron que llorar era debilidad, que enojarte estaba mal, que el miedo era vergonzoso, pero cada emoción que niegas se queda guardada, esperando el momento de salir. No desaparece, se disfraza, se convierte en tensión, en ansiedad, en cansancio sin causa aparente, hasta que decides dejar de pelear. Cuando por fin te permites sentir, sin justificar ni explicar, algo dentro de ti se ablanda, el cuerpo suelta, el corazón se abre y el alma suspira. Esa liberación no necesita palabras, no tienes que entender por qué te sientes así, solo sentirlo. La mente busca causas, pero el cuerpo busca alivio, y ese alivio no llega del pensamiento, llega de la presencia. Cuanto más presente estás en tu emoción, más rápido se transforma. Es como una tormenta que descarga toda su fuerza y luego deja el aire limpio. El silencio que llega después no es vacío, es claridad. Una calma tan profunda que no proviene de haber evitado el dolor, sino de haberlo atravesado por completo. Cuando aprendes a permitir tus emociones, te vuelves más fuerte, no más frágil. Porque ya no temes sentir, ya no te asusta la tristeza ni el enojo, porque sabes que no te definen. Son solo visitantes que llegan, cumplen su propósito y se van. Tú no eres lo que sientes. Eres el espacio donde las emociones aparecen y desaparecen. Y cuando entiendes eso, el miedo se disuelve. Permitir no es rendirse, es confiar. Confiar en que el cuerpo sabe sanar, en que la mente sabe calmarse, y en que la vida, cuando no se resiste, encuentra su propio equilibrio. Cuando dejas de luchar con lo que sientes, el corazón recupera su suavidad, la energía vuelve a fluir, y lo que antes te pesaba se convierte en fuerza interior. Lo que era dolor se transforma en claridad, y lo que antes te asustaba, ahora se vuelve sabiduría. Capítulo 15. Recordar que todos somos uno es el propósito final. ¿Has sentido alguna vez que algo en ti busca volver a casa, aunque no sepas exactamente a dónde? Esa sensación profunda de anhelo no tiene que ver con un lugar físico, sino con el recuerdo de lo que realmente eres. En lo más hondo de tu ser, sabes que no estás separado de nada, que la vida que te respira es la misma que respira en todos los seres, que el amor que sientes no viene de afuera, sino de esa unidad invisible que lo conecta todo. Recordar que todos somos uno no es una idea bonita, es el propósito final de todo camino interior. La mente, sin embargo, se ha acostumbrado a dividir. Crea fronteras donde no las hay. Dice, esto soy yo y aquello no. Y con cada pensamiento de separación se levanta un muro. Pero lo curioso es que, detrás de todas esas divisiones, late una misma conciencia. Esa energía que sostiene tu cuerpo, que mueve las estrellas, que hace brotar una flor o que guía a un pájaro en su vuelo, es la misma. No hay tú y el universo, porque tú eres el universo experimentándose a sí mismo en forma humana. Cada vez que juzgas, te separas. Cada vez que culpas, refuerzas la idea de que existe un otro. Pero si te detienes un momento, si respiras con atención y observas la vida a tu alrededor, puedes sentir que todo vibra en el mismo pulso. El sonido del viento, el murmullo de la ciudad, el latido de tu corazón, todo está en sincronía, aunque la mente no lo entienda. Esa inteligencia invisible que sostiene el equilibrio del cosmos también sostiene cada célula de tu cuerpo. No hay dentro ni fuera. Solo hay un mismo campo de conciencia expresándose en formas distintas.
Cuando comprendes esto, el juicio desaparece. Ya no ves enemigos, ves partes de ti que aún no comprendías. La rabia de otro te muestra la rabia que en algún momento también habitó en ti. La tristeza ajena despierta la ternura que guardabas dormida, y en lugar de reaccionar, comprendes. En lugar de atacar, acompañas. El amor surge sin esfuerzo, porque ya no hay nada que defender. Entiendes que hacer daño a otro sería lo mismo que herirte a ti mismo, porque en la unidad no hay otros, solo hay una vida manifestándose en múltiples rostros. Dios, la energía, la conciencia universal, llámalo como quieras, pero no está fuera. No hay que buscarlo en templos ni en palabras, porque se manifiesta en cada instante. Está en la mirada de un desconocido, en el brillo del agua, en el silencio entre tus pensamientos. Cada cosa que ves es una expresión de esa misma fuerza. Cuando lo reconoces, sientes gratitud incluso por lo que antes parecía insignificante. Agradeces el aire, la luz, el dolor, el descanso, porque entiendes que todo forma parte del mismo tejido. Nada sobra, nada está aislado. Para vivir desde esa conexión no necesitas rituales complicados, solo presencia. Dedica momentos al día para simplemente observar y agradecer. Cuando veas un árbol, siente que no está separado de ti, que su oxígeno es tu respiración y tu respiración es su alimento. Cuando hables con alguien, míralo más allá de su historia. Ve la vida que brilla detrás de sus ojos. Cuando enfrentes un reto, en lugar de preguntarte ¿por qué me pasa esto?, pregúntate ¿qué parte del todo está intentando recordarme quién soy? Esa pequeña pausa cambia todo, porque transforma la reacción en conciencia. Y poco a poco, la vida se vuelve más liviana. Las relaciones se suavizan, los conflictos pierden su poder. Empiezas a actuar con serenidad, sin forzar nada, porque sabes que no hay necesidad de luchar contra el flujo de la existencia. Comprendes que cada experiencia, incluso la más difícil, tiene un propósito dentro del gran diseño. Dejas de querer controlar y aprendes a confiar. Esa confianza es el fruto de recordar la unidad. Cuando recuerdas que todos somos uno, desaparece el miedo a perder, porque no hay nada que perder en un universo que nunca deja de transformarse dentro de sí mismo. Desaparece la soledad, porque entiendes que jamás estuviste solo, el mismo campo de conciencia que te observa, te sostiene. Lo que antes llamabas mi vida se expande hasta convertirse en la vida, sin límites, sin fronteras. Y entonces ocurre algo silencioso pero profundo, comienzas a amar sin condiciones. No porque te lo propongas, sino porque ya no puedes hacer otra cosa. Actúas con compasión, hablas con respeto, caminas con presencia. Todo se vuelve sagrado porque reconoces que todo es parte de ti. Esa es la verdadera meta, recordar que siempre fuimos uno, y que el amor, no el que se da, sino el que se es, fue, es y será siempre la esencia de todo lo que existe. Capítulo 16. La vida como maestra de sí misma. La vida no necesita manuales, porque ella misma es el maestro. Cada momento, cada persona, cada experiencia tiene algo que enseñarte, incluso cuando no lo entiendes de inmediato. El problema es que hemos sido educados para mirar hacia afuera, buscando respuestas en los libros, en las opiniones ajenas, en las promesas del futuro. Pero la verdad es que la vida ya está hablándote, constantemente a través de lo que vives. Solo que el ruido de la mente, las expectativas y el miedo te impiden escucharla. Cuando aprendes a observar sin juicio, a escuchar sin prisa, descubres que la existencia entera es una conversación silenciosa entre tú y la realidad. Nada de lo que sucede es casual. Cada situación que atraviesas tiene una función precisa, recordarte algo que habías olvidado de ti mismo. Cuando todo fluye con facilidad, la vida te muestra la armonía de lo que ya estás entendiendo.
Pero cuando aparece el conflicto, el dolor o la pérdida, lo que realmente surge es una oportunidad. Una oportunidad para mirar más adentro, para descubrir dónde sigues resistiéndote, dónde sigues aferrándote a una idea que ya no te sirve. La vida no castiga ni premia, solo refleja. Y lo hace con una precisión perfecta, mostrándote siempre lo que necesitas ver para seguir evolucionando. La mente suele pensar que los momentos difíciles son errores, pero en realidad son puertas hacia una comprensión más profunda. Cuando algo te duele, no te está destruyendo, te está revelando lo que necesitas sanar. Cuando alguien te desafía, no te está frenando, te está mostrando tus límites. Y cuando pierdes algo que amabas, la vida te está enseñando a soltar para poder crecer. Todo tiene un propósito, aunque a veces solo se entienda al mirar atrás. Si comienzas a vivir con esa visión, todo cambia. Ya no ves los problemas como obstáculos, sino como maestros disfrazados. Ya no sientes la necesidad de controlar cada detalle, porque confías en que lo que ocurre tiene sentido, aunque aún no lo veas. Y en ese acto de confianza, aparece algo que pocos conocen: la verdadera serenidad. Una calma que no depende de que todo esté bien, sino de la certeza de que todo está sirviendo. Cada relación que tienes es también una lección. Las personas no llegan por casualidad. Algunas te enseñan amor, otras paciencia, otras límites, y algunas simplemente te muestran lo que ya no quieres repetir. Cada vínculo es un espejo que refleja una parte de ti. Y si sabes observar sin reaccionar, puedes ver en ellos tus propias sombras y también tu propia luz. Cuando dejas de culpar y comienzas a mirar con conciencia, descubres que nadie te hace nada, todos actúan como personajes en la gran obra que la vida escribió para tu despertar. No necesitas entenderlo todo al instante. La vida no tiene prisa. Ella te repite las lecciones tantas veces como sea necesario hasta que aprendes a escucharlas. A veces lo hace suavemente, con una intuición o una coincidencia. Otras veces con un golpe que te obliga a detenerte. Pero el mensaje siempre es el mismo. Mira hacia adentro, porque la sabiduría no llega desde afuera, surge cuando dejas de resistirte a lo que ya está frente a ti. Cada experiencia, por más pequeña que parezca, lleva una enseñanza escondida. El reto no es descifrarla con la mente, sino sentirla con presencia. Cuando algo te incomode, no huyas. Respira, obsérvalo y pregúntate: ¿qué me está mostrando esto? No busques culpables, no inventes historias, solo escucha lo que la vida te quiere decir. A través de esa emoción, de ese silencio, de esa pausa inesperada. Con el tiempo verás que todo estaba cuidadosamente diseñado para ti, incluso lo que llamaste error. Vivir de esta forma te convierte en aprendiz permanente. Ya no te sientes víctima del destino, sino colaborador del proceso. Te vuelves más paciente, más sabio, más libre. La incertidumbre deja de asustarte, porque entiendes que la vida sabe más que tú. Y cuando te entregas con confianza, sin perder la atención, la existencia misma se vuelve maestra y guía. Entonces, el ruido se apaga. Ya no necesitas tantas respuestas, porque ves que la vida te las da de manera natural, no a través de palabras, sino de experiencias. Descubres que cada instante, bueno o malo, dulce o amargo, fue una página de un libro que siempre te estuvo enseñando a despertar. Y comprendes por fin que el propósito de todo no es controlarlo, sino aprender de ello. Porque la vida, cuando la escuchas de verdad, siempre sabe exactamente lo que está haciendo. Si has llegado hasta este momento, felicítate. Eso significa que no solo escuchaste con atención, sino que estás comprometido con tu propio despertar. Muy pocos llegan hasta el final, y si tú lo hiciste, es porque algo en tu interior ya ha decidido cambiar. Escribe en los comentarios: hoy despierto mi mente y elijo ser consciente,
para sellar este compromiso contigo mismo y dejar grabado en tu subconsciente el inicio de tu transformación. Celebra este paso. Abrázate con orgullo, porque estás avanzando hacia una vida más consciente y plena. Si este mensaje resonó contigo, deja tu like, suscríbete y activa la campana para seguir expandiendo tu conciencia. Tu cambio ya comenzó.